En los años 70, el Reino Unido era aterrorizado por un criminal en serie apodado la Pantera Negra. Se vestía de negro, usaba un pasamontañas negro con 2 agujeros para los ojos. Era despiadado. Este hombre era el enemigo público número 1. Desde el infame secuestro de la joven heredera Leslie Whittle. Well, I would just like her to get in touch with me, if at all possible. Marnie is going to Kids Grove Post Office, telephone box. Hasta la violenta ola de robos a mano armada y asesinatos. Mientras se alejaba, la pantera le disparó 6 veces en la espalda. La Pantera Negra no se detendría con nada con tal de conseguir lo que quería. Y sacó la escopeta. El arma estaba aquí. El hombre tras la máscara era Donald Nilsson. Pero ¿su vida lo llevó a ser un criminal? De todos los niños que conocí, él tuvo la peor infancia. ¿O Donald Nilsson nació para matar? Era un hombre malvado. Esa es la verdad. Caso en búsqueda. 4 muertos y se teme que 28 personas más estarían muertas. Se encuentran cuerpos en las paredes. ¿Dónde? Víctimas dementes. Enero 1975. The most important thing is that we want Leslie back. We will do whatever is required. Well, I would just like her to get in touch with me, if at all possible. Hailey, Shropshire. La mañana del 14 de enero de 1975, se interrumpió la paz en el pueblo de Hailey por el secuestro de la joven de 17 años, Leslie Whittle. La servicial estudiante vivía con su mamá y era la heredera de una enorme y exitosa empresa de buses turísticos. La señora Whittle descubrió que su hija estaba desaparecida y encontró en la sala de estar una nota que era una demanda de rescate por $85,000. El mensaje estaba escrito a lo largo de una cinta portadora. Decía, sin policías, sin trucos o morirá. Y esa fue una amenaza muy escalofriante. A pesar de la advertencia, la familia de Leslie decidió contactar en secreto a la policía. El secuestrador les exigió ir a la cabina telefónica cerca de Kidderminster y esperar una llamada. Ronald, el hermano de Leslie, esperó 2 noches que llamaran, pero no lo hicieron. Luego, la tercera noche, cuando la familia se empezaba a desesperar, sonó el teléfono de la empresa turística. La voz era la de Leslie. Marnie is going to Kids Grove Post Office, telephone box. The instructions are inside. I'm okay, but there will be no police and no trips, okay? Se veía un poco nerviosa. Sin embargo, aseguró con mucha firmeza que estaba bien y con vida. Eso les dio esperanzas a todos. La familia de Leslie decidió pagar los $85,000 de rescate para recuperarla lo más pronto posible. Ron Whittle salió con el dinero dentro de la cajuela de su auto. Ronald condujo hasta la cabina telefónica en Kids Grove, que estaba a casi 100 kilómetros. Buscó frenéticamente el mensaje oculto. I had difficulty in finding the instructions in the phone box, and in consequence there was quite a considerable delay. El mensaje le indicaba a Ronald que debía ir a los alrededores del parque Bathpool y hacer señales con las luces. Pero debido al retraso, Ronald no llegó hasta las 3:30 de la madrugada.
Se cree que el secuestrador se asustó por la policía que había en el parque. Las instrucciones decían que no debía haber ningún vehículo policial en el parque Bathpool. Pero después se reveló que al parecer un carro de la policía de Staffordshire hizo una ronda por el parque. Un policía que no sabía lo que estaba pasando fue al parque. Y por esa razón, Ronald nunca encontró el punto de entrega. Y nunca entregó el dinero. Después de fallar en la entrega del rescate, no se supo más. 8 días después, un policía en Birmingham descubrió un vehículo abandonado. Era un vehículo robado. Luego de revisar el interior del carro, se descubrió material que lo relacionaba directamente con el secuestro de la joven Leslie Whittle. Entre la evidencia encontrada en el vehículo habían más grabaciones que el secuestrador le obligó a hacer a Leslie. Para la familia de Leslie, escuchar su voz fue reconfortante, pero a la vez desolador. Las grabaciones, junto con más instrucciones dentro de cintas portadoras, dejaron rastros que guiaron a la policía directamente al zoológico Dudley. Pero no encontraban a Leslie Whittle en ningún lado y la policía además hizo un alarmante descubrimiento. El automóvil abandonado tenía relación con un tiroteo que hubo en un patio de carga cercano y que ocurrió 2 días después del secuestro. Gerald Smith hizo enfadar a un hombre y dijo que iba a llamar a la policía. Mientras Gerald se alejaba, el hombre le disparó 6 veces en la espalda. No tuvo reparos en dispararle a Gerald Smith y él tuvo suerte de sobrevivir. Y cuando examinaron las balas con las que le dispararon a Gerald Smith, la policía descubrió la relación más escalofriante hasta ahora. El secuestrador de Leslie era el enemigo público número 1 del Reino Unido. La persona que estaba involucrada en el tiroteo al guardia de seguridad era la Pantera Negra. La Pantera Negra había cometido una serie de brutales robos y asesinatos que por 8 años tenía al norte de Inglaterra aterrorizado. La policía estaba ahora en una carrera contra el tiempo para cazar a la Pantera y así poder encontrar a Leslie Whittle con vida. We're looking for a very cool, a very calculating, and a very ruthless man. He's so ruthless that if you have a go, he'll gun you down. Make no mistake about that. En las siguientes semanas se le puso mucha atención a un hombre de 39 años de Yorkshire, Donald Nilsson. Nilsson nació en la ciudad de Bradford en 1936. Su apellido real era Napi. Su apellido era Napi y se burlaban mucho de él por el significado. Lo molestaban, lo acosaban y como resultado albergó mucho resentimiento y rabia, lo que él reprimió por muchos años. Las personas se burlaban de él y eso lo inhibía mucho. Por eso él estaba decidido a cambiarse el apellido tan pronto como pudiera. Morley, Yorkshire. Donald Napi fue a la escuela con Jerry Corfield. Esta es la escuela a la que asistimos con Donald. Estábamos en la misma clase, Donald y yo. Estábamos en una sala que quedaba al final. Nuestra profesora era la señora Denham. Los niños que estudiaban aquí venían todos de zonas bastante pobres. Donald solía ser un niño muy valiente y muy atrevido. Nosotros éramos de las personas que nos echábamos para atrás y decíamos, «Oh,
eso es un poco arriesgado. Pensábamos las cosas antes de hacerlas. Nappy era el líder silencioso de su pequeño grupo de amigos. Si pueden ver el pequeño edificio de la esquina, podrán ver el techo del edificio. Y Donald se atrevió a saltar desde el techo de ese edificio hasta el suelo. Y nadie más se atrevió a hacerlo, aparte de él. Eso demuestra la especie de niño que era. Él era muy aventurero. Siempre buscaba algo que pudiera hacer para probarles a los demás que él era mejor que los demás. Eso es lo que hacía. Cuando Donald Nappy tenía 11 años, su mamá falleció. Fue muy difícil para Donald perder a su mamá porque sentía que ella era la única persona en quien podía confiar en su vida. Al parecer, el papá de Donald tenía muy poco tiempo para su hijo. Su padre era muy grande, un bravucón. Llevaba a muchas mujeres a su casa. Algunas se llevaban bien con Donald y su hermana, otras no se llevaban tan bien. Y a menudo echaba a Donald de su casa. De todos los niños que conocí, él tuvo la peor infancia, sin duda alguna. Pero lo más importante es que a él realmente le interesaban las armas. Le interesaban demasiado. A los 18 años, Donald Nappy fue reclutado para su servicio militar. Le encantaban los reglamentos y la disciplina. Podía seguir órdenes sin problemas. Le encantaba prepararse para las cosas. El ejército fue el primer lugar donde empezó a sentir dominio y poder. Y eso era algo en lo que era exitoso y lo hizo crear una identidad con carácter. Durante su permanencia en el ejército, Nappy se casó con una joven local, Irene, quien lo convenció de dejar el ejército. Dejó el ejército por su familia. Yo creo que de otra forma se habría quedado probablemente toda su vida, porque era el ambiente donde se sentía más a gusto. Tuvieron una hija, y cuando tenía 4 años, Donald Nappy decidió que era hora de cambiar el apellido de la familia a Nilsson. Cuando su hija nació, decidió que ella no debía sufrir las cosas por las que él había pasado, lo que demuestra cuán traumado estaba por todo el acoso que sufrió cuando era un niño, porque estaba totalmente dispuesto a cambiar su apellido con el fin de proteger a su hija. Nilsson se mudó con su familia a una casa adosada en Bradford, donde intentó ser exitoso en una serie de trabajos. Trabajó como guardia de seguridad, taxista, carpintero, vendió cabañas, pero solo había un factor común en esos emprendimientos: el fracaso. No podía ganarse la vida honradamente. Nunca se hizo amigo de ningún vecino. Era el tipo de persona solitaria. Yorkshire Moors. Nilsson nunca dejó de amar las cosas del ejército y controlaba a su esposa e hija con tiranía militar. Foto tomada por Donald Nilsson. Hacía que ambas lo acompañaran a falsos ejercicios militares. Era un hombre muy estricto. Le encantaba dar órdenes y decirle a las personas que debían hacer estrictamente lo que él mandaba. Se compró un todoterreno, uno estilo militar, del tipo que los estadounidenses solían usar. Compró una colección de ropa de combate, camuflaje, casco metálico, botas. Durante sus extraños viajes, Nilsson fotografiaba unas escenas militares y llenaba los álbumes familiares con esas fotos. Solía llevar a su esposa y a su hija al Parque Nacional Moors para jugar a la guerra. Ahora, ¿qué clase de hombre hace eso con su hija? Aunque Nilsson disfrutaba revivir sus días gloriosos en la milicia, no podía ignorar el hecho de que era un fracasado en los negocios. Debido a que no podía tener éxito con una vida honrada y esforzada,
decidió que podía conseguir el dinero que quería siendo un delincuente. Con una fuerte sensación de injusticia social, Nilsson empezó su carrera allanando moradas. A finales de los años 60, había cometido cientos de robos. Luego decidió apuntar a objetivos más grandes. Nilsson había estado allanando casas en una zona bastante amplia por un tiempo considerable, antes de tomar la decisión de robar en las oficinas postales y a estar armado con 2 pistolas cargadas. En febrero de 1972, durante el curso de uno de sus primeros intentos de robo a mano armada, Nilsson fue desafiado y desenmascarado. Él escapó, pero su error llevó a que se distribuyera una fotografía de su rostro. Después de su intento mal ejecutado, es probable que Nilsson se haya dicho a sí mismo: esta es la última vez que me pasa eso. Les dispararé antes de que vuelva a pasar. Este error se alojó profundamente en la mente de Nilsson. Redobló su preparación estilo militar y aseguró que nunca más dejaría a un testigo con vida. Solía pasar días y semanas planeando estos asaltos a las oficinas postales. Solía construir escondites y anotaba todos los movimientos de los policías, de los carteros, de los lecheros, los horarios de trabajo de las personas. Lo tenía todo planeado porque era del ejército. Se mantuvo muy en forma. Hacía flexiones con la punta de sus dedos. Se dice que se hacía pasar como miembro del Servicio Especial Aéreo Británico. Una de sus doctrinas era: una planificación y organización perfecta evita desempeños pobres. Cometió crímenes planeados perfectamente. Se realizaron de forma metódica. No fue 1 o 2 robos que cometió en un corto periodo de tiempo. Esto continuó por muchos años. Sin embargo, en Harrogate, al norte de Yorkshire, en febrero de 1974, un robo a mano armada de una de las oficinas postales terminó con una tragedia. Robaron una suboficina postal durante la noche. El hijo de 18 años se despertó por el ruido de un intruso que usaba una capucha y cargaba una escopeta. El intruso quería saber dónde estaban guardadas las llaves de la bodega y ambos. Él y el intruso subieron donde estaba Donald Skepper y su esposa. El señor Skepper se despertó y cuando vio al intruso le dijo a su hijo de inmediato: atrapémoslo. Y en el momento que estaba saliendo de la cama, el intruso le disparó en el pecho. Luego, el intruso se escapó. Mientras su hijo llamaba a la policía, el señor Skepper murió en los brazos de su esposa. Donald Nilsson, el ladrón a mano armada, era ahora un asesino y la policía lo buscaba. Había controles de carretera. La policía inmediatamente pensó, ya que escogió un lugar cercano a la calle principal, que debía tener un carro por ahí y se arrancaría en él. No fue así. Encontró un arroyo. Evitó Harrogate. Volvió del sector sur y tranquilamente caminó hasta la estación de trenes. Tomó uno y volvió a casa. Gracias a su meticulosa preparación, Nilsson pudo salir impune del asesinato. Cuando los criminales sienten que han vencido al sistema, se vuelven arrogantes. Creen que son más inteligentes que todos los demás. Creen que pueden hacer lo que sea y salir impunes y se basan en sus experiencias, donde han logrado sus objetivos.
El asesinato de Donald Skepper sería solo el inicio de una ola de asesinatos violentos que convertiría a Nilsson en el criminal más buscado y temido del Reino Unido. En 1974, el ladrón armado Donald Nilsson asesinó al subdirector de correos Donald Skepper en un asalto que salió mal. A pesar de la búsqueda policial y de la recompensa que se ofrecía por su captura de $8.500, Nilsson se rehusó a permanecer con bajo perfil. El 6 de septiembre llamaron a la policía de Lancashire desde la oficina postal de Baxenden, que era dirigida por Marion Astin y su esposo Derek. Despertaron al subdirector de correos cuando estaba en su cama cerca de las 4 de la madrugada. Y entonces encontró al intruso encapuchado en su cuarto. El señor Astin inmediatamente brincó de su cama y fue capaz de sacar al intruso del cuarto hasta el rellano. Hubo un estallido y el señor Astin recibió en su hombro un disparo de bala a corta distancia. Nilsson nuevamente se escapó y Derek Astin murió poco después. Pero el detective e inspector principal Roy Eglon descubrió otra sorpresa. También le habían disparado en la parte inferior de su cuerpo y la bala resultó ser un calibre 22. Es algo bastante inusual que un criminal esté armado con 2 armas cargadas a la vez. Muy inusual. Los detectives pronto relacionaron los asesinatos de Derek Astin y Donald Skepper. En ambos casos describieron al criminal como un hombre pequeño y delgado que usaba un pasamontañas. Debido a su sigilo y su vestimenta negra, el asesino enmascarado obtuvo su espeluznante apodo. Un periodista que entonces trabajaba en el periódico nacional lo apodó la Pantera Negra. Donald Nilsson, un hombre que fracasó en la vida honrada, era ahora conocido en todo el país. Compró la figura de una pantera para exhibir en su casa. Esa fue la primera vez que Nilsson era alguien en la vida. Los medios hablaban de sus crímenes. Cuando los medios lo apodaron la Pantera Negra, se compró una pequeña figura de una pantera, lo que demuestra cuánto disfrutaba ese tipo de publicidad. Preocupados por la seguridad de sus empleados, la oficina postal incrementó la recompensa. Era el criminal más temido de los años 60 y 70. Las personas oían constantemente noticias sobre este hombre. Había numerosas peticiones de la policía para ayudar a encontrarlo. In the 11 days since Derek Astin died, hundreds of detectives and uniformed men have carried the hunt for his killer throughout the north of England. Have you seen this photograph? En ese entonces nuestra preocupación principal era prevenir futuros asesinatos. Esa era la preocupación. ¿Va a asesinar de nuevo? Unas semanas después, el 11 de noviembre de 1974, la Pantera Negra salió a merodear una vez más. 2 oficiales de policía que patrullaban, preocupados por lo que estaba pasando en las oficinas postales, notaron que la luz en una de ellas estaba aún encendida. Fueron a la parte de atrás, abrieron la puerta y encontraron al señor Grayland tendido muerto y a su esposa inconsciente. Llevaron a la señora Grayland de urgencia al hospital con 3 fracturas en su cráneo. Afortunadamente sobrevivió. Un análisis forense al señor Grayland reveló que le habían disparado con un arma del tipo calibre 22, la misma que había matado a Derek Astin en Accrington. Con el asesinato de Grayland, la oficina postal incrementó la suma de la recompensa a $40,000.
La comunidad estaba aterrorizada y la policía estaba bajo presión para desenmascarar a la Pantera Negra. Era despiadado, decidido y estaba dispuesto a matar. Este hombre era el enemigo público número 1. A pesar de ser el hombre más buscado del Reino Unido, Nilsson creyó que los robos a mano armada en las oficinas postales requerían de mucho esfuerzo y que la compensación económica era poca. Cada uno de esos pequeños asaltos era obviamente un riesgo. Su idea era conseguir mucho dinero de una vez. Eso lo conformaría mucho más. Recordó el artículo de un periódico que leyó en 1972 acerca de una disputa familiar sobre una enorme herencia. Vio que había una joven de 17 años que heredaría dinero y planeó secuestrarla, pero se tardó aproximadamente 2 años antes de poner su plan en acción. La heredera en cuestión era Leslie Whittle. Vigiló el lugar donde ella vivía de la misma forma meticulosa en que vigiló las oficinas postales. En la mente de Nilsson, el secuestro era la mejor forma de ganar mucho dinero rápidamente. La familia era pudiente y él creía que ellos pagarían el rescate para poder recuperar a su hija. Creyó que podría salirse con la suya. Creyó que era invencible. Hayley, Shropshire. En la tarde del 13 de enero de 1975, la Pantera Negra se metió a la casa de la familia Whittle. La primera habitación a la que entró era la de la joven Leslie. Ella era un objetivo débil y por eso la ató fácilmente. Sin duda, ella debe haber estado muy atemorizada. Sin embargo, con mucha valentía, hizo todo lo que él le ordenó hacer. Nilsson escondió a Leslie en un lugar donde pensó que nadie la encontraría. La complicada serie de instrucciones que estaban grabadas e impresas llevaron finalmente a su hermano Ronald al parque Bathpool, a unos 100 kilómetros de la casa de la familia, donde la entrega del rescate de $85,000 fracasó. Es un parque extraño, en realidad, porque está en la cima de una colina que tiene una reserva. Pero también por debajo de todo eso está el túnel ferroviario y también el canal que corre por debajo del parque. La policía quería buscar en el parque Bathpool, pero tenía miedo que su presencia pudiera poner en peligro la vida de Leslie. Pero después de 7 agonizantes semanas sin noticias del secuestrador, finalmente actuaron. El 7 de marzo, se llevó a cabo una búsqueda detallada en el parque Bathpool. Algunos escolares locales encontraron un mensaje impreso junto a un canal de desagüe que decía: "Arroja el maletín en el agujero". Ese mensaje estaba claramente destinado a Ronald Whittle con la última instrucción. Los detectives tenían esperanzas de estar cerca de encontrar a Leslie. Inmediatamente empezaron la búsqueda en varios pozos del área. Para la hora de almuerzo, tenían en la mira un pozo que estaba a la entrada del parque. En un pozo de ventilación, encontraron el cuerpo de Leslie colgando de una soga atada al cuello. Estaba colgada del cuello. Es algo muy difícil que uno pueda siquiera imaginar. Leslie estaba en una pequeña plataforma de 1,5 metros por 60 centímetros a 18 metros bajo tierra en un pozo de concreto. Su prisión se convirtió en su tumba. Estaba momificada cuando la encontraron, excepto por un pie que estaba sumergido en el agua. 2 metros bajo Leslie corría el agua del túnel. La policía se preguntó si tal vez ella intentó darles una pista en el mensaje que había grabado.
Debe haber sido horrible para los policías que la encontraron y tuvieron que llevarla hasta la superficie. Pero el espantoso descubrimiento del cuerpo de Leslie Whittle dejó a los detectives sin pistas con respecto a su trágica muerte. Y tampoco estaban cerca de capturar a la Pantera Negra, el enemigo público número 1 del Reino Unido. Nueve meses pasaron antes de que un encuentro casual terminara en un momento decisivo. Cerca de las 10:30 de la noche, el 11 de diciembre de 1975, dos oficiales que patrullaban en Mansfield, en el condado de Nottinghamshire, vieron a un hombre caminando por la calle cargando un bolso. Los policías Stuart Mackenzie y Tony White decidieron hacerle unas preguntas. Paramos cerca de él. Tony abrió la ventana y le dijo: «Buenas noches, señor. Lamento molestarlo, pero a esta hora de la noche nos gusta controlar a las personas, saber quiénes son, dónde van y dónde han estado». ¿Qué tiene ahí?, le dijeron. Nada. Lo revisaremos. Y entonces apuntó a ambos con la escopeta. Pude ver la punta de una escopeta de doble cañón cargada. No se muevan, sin trucos, o los mato. Lo siguiente fue que le ordenó a Tony irse en el asiento trasero. Y entonces se sentó en el asiento del copiloto y me puso el arma bajo el brazo. En otras palabras, el arma estaba aquí. El criminal los obligó a alejar el automóvil del camino. Le hicimos caso. Entonces, de la nada dijo: ¿tienen alguna soga en el carro? Y le dije que no. Y él dijo: bueno, los quiero atar. Y entonces Tony le dijo: creo que tenemos algo en el maletero del carro. ¿Te molesta si reviso? Y él dijo: sí, puedes revisar, pero sin trucos o te mato. Todo lo que decía terminaba con la oración: sin trucos o te mato. Los dos oficiales de policía comenzaron a crear un plan. Tony se empezó a mover en el asiento trasero y fingió que buscaba una soga. Y empezamos a comunicarnos con señales. Yo le decía: sácame esta arma de encima. Y él me respondía con señales: no, resiste un poco más. No hay otra forma de decirlo. Estábamos en serios problemas. Nos estaban secuestrando. Nos iba a llevar al bosque, nos iba a amarrar y nos iba a matar. Tony decidió que era hora de actuar. Tony gritó: agárralo. Pisé el freno y al mismo tiempo que hice eso, escuché un estruendoso disparo al costado de mi cabeza y vi un gran destello. Abrí la puerta y salí rodando del carro. Tony me gritó, me disparó. Corrí al frente del carro y empecé a gritar por ayuda a las personas que estaban en el restaurante. Abrí la puerta del copiloto, agarré al hombre y lo saqué del carro. Agarré su escopeta, se la quité y nos caímos al suelo. Puse mi rodilla sobre su garganta. Lo apunté con un arma en la cabeza y le dije: te mataré, maldito bastardo. Y apreté el gatillo, pero solo hizo un sonido. Por suerte, y ahora puedo decir eso, que jalé el mismo gatillo que él había jalado. En otras palabras, era un cartucho vacío. A Tony le habían disparado en la mano y los dos policías estaban teniendo problemas para ponerle las esposas al delincuente. La ayuda provino de una fuente impensada. Un grupo de mineros que estaban haciendo la fila para comprar comida vieron a un hombre violento golpear al policía y vieron que el policía trataba de defenderse.
Entonces se abalanzaron sobre él y aplicaron una fuerza excesiva para lograr su arresto. Por alguna razón sabíamos a quién habíamos atrapado. Atrapamos al hombre al que todos estaban buscando, conocido como la Pantera Negra. El reinado de terror de 8 años de la Pantera Negra en el norte de Inglaterra había llegado a su fin. Cuando supimos que habían arrestado a la Pantera Negra, nosotros al fin sentimos de verdad un alivio muy grande. Cuando entré a ese cuarto a ver a Donald Nilsson, se veía deteriorado. Su rostro estaba cubierto de moretones, cortes, sangre. Se paró inmediatamente, me prestó atención y dijo: «Buenas tardes, señor». ¿Señor? Recordé los días en el ejército. La policía allanó la casa de Nilsson. Todo parecía estar perfectamente normal. Todo era normal hasta que registraron el ático de la casa. Entraron al ático y lo que vieron ahí los dejó impactados. Tenía un arsenal. Pero también encontraron en su casa una figura con la forma de una pantera negra. Disfrutaba tener ese particular sobrenombre. La Pantera Negra ahora estaba enjaulada. E irónicamente, su obsesión por planear y preparar sus fechorías proporcionó mucha evidencia en su contra. Pero ¿Donald Nilsson estaba destinado a cometer esta serie de horribles crímenes? A mediados de los años 70, la Pantera Negra había aterrorizado al norte de Inglaterra con robos a mano armada, secuestros y asesinatos. Una vez arrestado, la policía desenmascaró al despiadado asesino de 39 años, Donald Nilsson. El Donald que conocí era una persona diferente al Donald que cometió todos esos crímenes. Cuando supe la verdad, sentí un poco de odio. En el juicio de 1976, Nilsson negó los cargos de asesinato. En cuanto a las acusaciones relacionadas con Leslie Whittle, se declaró culpable de secuestro, de demandar un rescate, pero no de asesinato. Le revelaron al jurado los detalles de las horribles condiciones en las que estuvo Leslie. Era época de invierno y ella estaba completamente desnuda en el fondo de un pozo de ventilación. 18 metros bajo tierra, se debe haber congelado y estuvo ahí abajo por algún tiempo. Fue muy cruel. No sabemos cuánto tiempo estuvo con vida ahí abajo. Creemos que estuvo ahí algunos días. Hay que considerar que no había escape. Sin embargo, nunca se supo cómo fue que Leslie murió. Retenerla en ese lugar fue algo realmente dramático, porque el hombre la había atado por el cuello con una especie de cadena, de modo que ella estuviera totalmente cautiva sobre ese colchón y en esa área. Entonces, ¿qué sucedió esa fatídica noche de la entrega del rescate? Nilsson entró en pánico. Bajó la escalera con mucha prisa. Sorprendió a Leslie Whittle. Y según su versión, fue en ese momento cuando ella cayó desde la plataforma. Él dijo que nadie vio su cara. Y luego dijo, bueno, en esa ocasión en particular, ella parecía estar muy nerviosa al verme. Dijo que eso era extraño. Y, por supuesto, el abogado de la fiscalía le dijo, entonces, ¿por qué pasó eso, señor Nilsson? Y él dijo, debe haber sido por la expresión que vio en mi rostro. Y yo creo que por eso lo condenaron por homicidio.
Y creo que no es nada seguro, es mi opinión. Pero creo que en realidad la empujó de esa plataforma y dejó que ella colgara de la soga. A 18 metros, bajo tierra, desnuda. El jurado decidió que sin importar cómo murió Leslie, Donald Nilsson era responsable de su muerte. Lo declararon culpable de los asesinatos de Leslie Whittle, Donald Skepper, Derek Astin y Sidney Grayland, además de una serie de crímenes incluyendo secuestro y robo a mano armada. Cuando el jurado dio su veredicto, hubo un estallido de aplausos, porque la gente se alegró de esa decisión correcta. La sentencia fue que lo mandarían a cadena perpetua. Pero Donald Nilsson nació para matar. Resultó ser todo un fracaso y esa fue su motivación principal. Esto no fue motivado por el sexo, parecía ser motivado por una combinación entre la necesidad por el dinero y una enorme cantidad de mucha rabia y también gran hostilidad hacia la vida en general. En su infancia, Donald tuvo una mala vida. No hay dudas con respecto a eso. Pero también muchas otras personas. Y ellos superaron todo eso. Se dice que un porcentaje considerable de personas que han estado en el ejército se convierten en criminales después de retirarse. Es algo muy triste, pero es un hecho y creo que queda perfectamente claro que eso afectó a Donald Nilsson. Si hubiese sido un psicópata, hubiese sido cruel con otros niños, hubiera sido un mentiroso y ese tipo de cosas. Habría demostrado ese tipo de comportamientos en su juventud, pero no vi registros de eso. Entonces, ¿nació de esa forma? Al parecer no fue así. Hay personas que se deshumanizan cada vez más mientras pasa la vida. Al parecer, él era ese tipo de personas. Donald Nilsson empezó como un patético criminal, pero sin titubear pasó de robar a mano armada a secuestrar y asesinar. He reporteado muchos casos de asesinato y Nilsson era, sin duda, una persona absolutamente malvada. Es increíble que él fuera capaz de vivir una vida relativamente normal, con una familia. Era un hombre malvado, esa es la verdad. Solo hacía falta mirarlo a los ojos. Eran negros. No se pudo dar la molestia de salir a trabajar. Eligió matar, asesinar, robar para ganarse la vida. No creo que las personas nazcan malvadas. Creo que eligen ser malvadas. Donald Nilsson murió en la cárcel el año 2011 a la edad de 75 años.